necesita crear ese tipo de relato y necesita leer esas imágenes de ese modo y construirse a sí mismo de ese modo dentro de las imágenes. Y entonces nada, me hace preguntarme cuál es el relato que nosotros tendemos a construir con las imágenes de la guerra y qué le estamos pidiendo a las imágenes, incluida esta película, qué le estamos pidiendo a la película que diga y que haga. ¿Quieres seguir? Gracias. Bueno, yo era programador del FIXI, del Festival de Cartagena, cuando la película se presentó por primera vez, cuando tuvo su estreno mundial, y la película estuvo en dos secciones, una que era de nuevos creadores, o sea, de procesos de formación, o sea, películas surgidas de procesos de formación, es decir, exactamente lo que acaba de contar Carlos. Y la otra sección en la que estuvo fue Guerra y Paz, que fue una sección que creamos justo después del resultado del plebiscito y un poco con la urgencia de preguntarnos como gestores culturales, como gente que está en el mundo de la cultura, qué era lo que no habíamos entendido de lo que había pasado, del resultado del no. O sea, porque no habíamos sido capaces de leer esa Colombia que se pronunció de esa manera en que se pronunció. Entonces, para nosotros, contrario a lo que dice Carlos, cuando la programamos, cuando decidimos programarla, sí era una película de un sargento de la Armada. Y justamente eso fue lo que nos interesó, ese punto de vista nuevo que la película traía a la escena de la discusión sobre la guerra en Colombia, o del debate público o de la representación sobre la guerra en Colombia, una cosa que no habíamos visto hasta ese momento. Claro, sabíamos el lugar límite en que la película estaba, y eso también nos interesaba, porque pensábamos que a partir de la película podíamos cuestionarnos cosas como si existen víctimas buenas y víctimas malas, y si en un posconflicto existe una razón del sujeto que prevalece sobre otra. Cuando hablo de razón del sujeto estoy hablando de un término de Beatriz Arlo, la teórica argentina, que habla de que ante la crisis de las ideologías, precisamente, de los grandes relatos sobre el mundo, los relatos explicativos de orden político, comunismo, fascismo, pues la razón del sujeto empieza a prevalecer, es decir, predomina la experiencia, y la experiencia se vuelve soberana, y la experiencia se impone sobre cualquier otra ideología, y efectivamente también es ideológica, porque no podemos escapar de la ideología. Entonces, en ese sentido, creo que yo cambiaría la pregunta que propone el Cineclub, sugiriendo, no hay un más allá, no hay una fuera de la ideología, no podemos ubicarnos por fuera de la ideología, ni como creadores culturales, es decir, Jorge no puede estar por fuera de la ideología, Carlos tampoco, los programadores tampoco, no hay un lugar incontaminado de ideología, lo que hacemos produce hechos ideológicos, pero me interesaría pensar más la pregunta sobre la propaganda. Entonces, si la película hubiese sido propagandística o corporativista, como dice Carlos, que en algún momento el proyecto tenía ese norte, o sea, cuando era como una idea, una película propagandística sobre las Fuerzas Armadas, ahí sí que hubiese sido pues inaceptable, ¿no? Porque la propaganda no tiene fisuras, ¿no? La propaganda es un discurso completamente cerrado sobre un hecho o sobre una realidad. Y pues evidentemente la película está llena de fisuras, o sea, no es, y bueno, y para empezar la propaganda es una versión triunfalista de algo, ¿no? Y entonces, si esta película fuera una propaganda sobre las Fuerzas Armadas, habría una versión triunfalista sobre este soldado, no sé cuál es el rango el sargento, y pues no hay eso por ningún lado, o sea, más que propaganda la película nos aboca a la tragedia de la guerra, es decir, a una cosa muy compleja, llena por todos lados de contradicciones, y creo que ahí efectivamente hay unos momentos en que voy volviéndolo a ver, uno se siente bastante incómodo, sobre todo con el tipo de lectura que hace Jorge de algunas imágenes, con su voz sobreponiéndose a ellas, que es complicada, pero también ve uno ahí el derrotero de una vida, ¿no? Unas vidas que no hemos sabido leer, unas vidas precarias, muy precarias, precarizadas, que son las de él, o que es la suya propia, la de Jorge,
y es esas vidas precarizadas que no terminan de resolverse y que vuelven a aparecer al final cuando él sigue incorporando gente para las Fuerzas Armadas. Es decir, más que la pregunta por qué lo sigue haciendo, que yo sé que es una pregunta que por ejemplo Gustavo se ha hecho, o sea, por qué entonces, si en ese camino de educación política que él tiene, porque la tiene Jorge, o sea, en ese darse cuenta de que su propia mirada sobre la guerra se va transformando de una cosa triunfalista, efectivamente, que al comienzo es así, voy a darle plomo a las FARC, voy a acabar con todo eso, él se va dando, ese propio triunfalismo se va cayendo en la realidad, se va dando de frente contra los hechos, contra su cuerpo destrozado. Entonces la pregunta es ¿por qué lo sigue haciendo? O sea, ¿por qué no se aparta y se sale de ese mecanismo de la guerra? Y yo creo que juzgar eso desde acá, o sea, juzgar por qué lo sigue haciendo, me parece también un gesto ideológico de nosotros como espectadores y bastante violento en el sentido de imaginar, o más bien es preguntarnos, ¿tenía alguna alternativa? Finalmente el Estado, él encontró en el Estado ese padre que nunca tuvo, ese padre que le proveyó cuidado, atención, educación, es decir, efectivamente no es la historia de todos, no es la historia de todos, no es nuestra relación o la relación de todos o de la mayoría, la relación que la mayoría de nosotros como colombianos tenemos con el Estado, que es una relación básicamente de despojo. Pero pues yo pienso que ahí está también él agradeciendo y está reconociendo que finalmente el Estado sí se comportó como un padre, en todo el sentido de la palabra padre, o sea, un padre que lo violentó, un padre que lo destrozó, que le destrozó su cuerpo, o sea, la ley del padre en todo el sentido y en toda la complejidad de esa ley. Y bueno, y entonces me parece que la película es ideológica, por supuesto, es ideológica desde cómo se hace y desde cómo se recibe, pero no es propaganda, de ninguna manera, porque la propaganda es cerrada y aquí hay un montón de aperturas y orificios y huecos.